invitarle para que abra su Biblia allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15 y verso 11. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15 y verso 11, dice la palabra del Señor en esta oportunidad. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le convivió, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es importante pensar a base de la palabra del Señor. El cuadro del pecador que se aleja de Dios. Veamos entonces ese cuadro, y yo creo que es importante que yo y usted pongamos atención y reflexionemos a base de la palabra del Señor. El cuadro del pecador que se aleja de Dios. Si leemos el verso 12 y 13, podemos ver una decisión equivocada. Se ve la insensatez de cada paso que dio el hijo. Este hijo pródigo, en su decisión equivocada, pide su herencia, se va a una provincia lejana, vive perdidamente y derrocha todo lo que recibió de su padre. El verso 12 dice: dame la parte, dame la herencia. Se dice que la ley solo facultaba al hijo para pedir su porción en caso de que el padre fuese malo. Pero en esta historia fue la bondad del padre la que proporcionó la petición del hijo. Y la Biblia dice: se fue lejos a una provincia apartada. En el verso 13 dice que
se fue muy lejos, a una provincia apartada. El hijo pródigo se separó y se alejó de su padre. Se puso bajo otro gobierno. Como consecuencia, nunca podía hablar con su padre. No lo oía ni lo veía. Así sucede con el hombre que en su vida no toma en cuenta a Dios. Está bajo el gobierno de Satanás y está perdido sin Dios y sin Cristo. En Efesios 2:1 dice: muerto en sus delitos y pecados. El verso 14 y 16, un cambio desgraciado. El relato bíblico sigue diciendo: le envió a una hacienda para que apacentase puercos. Apacentar puercos era la ocupación más ruin y degradante que podía imaginarse un judío, a quien le estaba prohibido comerlo según la Biblia. También el puerco tendréis por inmundo, ni puerco, porque os será inmundo. Levítico 11:7. Es triste pensar en el cambio que el pecado produce en el pecador que se aleja de Dios. Veamos, el hijo pródigo era un hacendado. Ahora es un peón que apacentando puercos. El hombre ha sido criado para ser el rey de la creación, pero ahora está al servicio de Satanás, del mundo y de sus bajas pasiones. El hijo pródigo era rico, ahora es un mendigo. El hombre con todas las riquezas materiales que ha alcanzado, espiritualmente es un pobre mendigo que estira la mano. El hijo pródigo llevaba ropas finas, ahora está vestido de trapos sucios. Al principio, al salir de las manos de Dios, el hombre llevaba la imagen y la semejanza del Creador. Ahora está muerto en sus delitos y pecados. El hijo pródigo vivía con su familia. Ahora vive con los puercos. En el huerto del Edén, el hombre vivía en comunión con Dios. Ahora está lejos y separado de Dios por su pecado. El hijo pródigo comía lo mejor en su casa. Ahora come lo que puede quitar a los puercos. Se puede decir que casi es un animal. Pero hay algo importante en este cuadro. Y podemos leer el verso 17. El verdadero arrepentimiento. En esta historia encontramos los 4 pasos que todo pecador debe dar en el verdadero arrepentimiento. Número 1, recobró el sentido, volviendo en sí, dice la palabra del Señor. Volviendo en sí. Este es el gran punto de partida de la salvación. El hombre que ama el pecado está fuera de sí, porque solo un loco puede amar lo que le hace daño. Cristo dijo estas palabras, y el hijo pródigo volviendo en sí, es decir, el hijo pródigo entonces recobró el sentido, entonces recobró el conocimiento. Por eso es importante entonces pensar en el arrepentimiento, el uso de las facultades de que se hallaba privado, se hallaba dormido, se hallaba desmayado, se hallaba loco,
vuelven en sí. Hay locos que vuelven en sí por un instante, que tienen momentos lúcidos y luego recaen en su demencia. Así también hay hombres que se retienen por un instante en su carrera pecaminosa. Reflexionan sobre sus errores. Recuerdan que hay un Dios, que hay salvación, que hay perdición eterna. Pero luego vuelven en la carrera del pecado con más deseos que nunca. Número 2. Una actitud humilde. Padre, yo no tengo derecho de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El segundo paso en el verdadero arrepentimiento es la humildad. No tenemos absolutamente nada nosotros mismos que nos pueda recomendar a Dios. Y hasta que no hayamos reconocido esto, es inútil pensar en el verdadero arrepentimiento. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Número 3, una confesión sincera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tercer paso en el verdadero arrepentimiento es la confesión sincera. El hijo pródigo con franqueza y con sencillez dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es preciso que digamos nosotros lo propio. Dios, he pecado con mis ojos, he pecado con mis labios, he pecado con mis manos, he pecado con mis pies. Mientras que retengamos un solo pecado y no lo confesemos, Él nos lleva a la miseria y a la muerte. Es importante pensar en esto. También este hijo pródigo hizo el cuarto paso, una firme resolución. Una firme resolución. Y levantándose vino a su padre. Eso lo dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre. Finalmente, el cuarto paso en el verdadero arrepentimiento es cuando nuestra voluntad se transforma en acción. Reflexionar. Humillarse y confesar no es suficiente. Es preciso hacer lo que hizo el hijo pródigo y levantándose vino a su padre. Necesitamos abandonar el pecado. Es preciso ponernos de pie y con firme resolución abandonar para siempre el pecado y dirigirnos a Dios para servirle por el resto de nuestra vida. Se dice que de buenas resoluciones está empedrado el camino del infierno. El hijo pródigo formó una buena resolución. Resolvió confesar su pecado a su padre y pedirle asilo como jornalero, porque legalmente había perdido su posición. Y levantándose vino. Este es el gran paso, poner en práctica las buenas resoluciones. Y aunque una y otra vez hayamos fracasado en ello, volvemos nuevamente a la carga con la vehemencia del que está pereciendo. Aunque hayamos demorado, Dios nos recibirá. El Señor dice: por
amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre. Es importante entonces que te levantes, estimado amigo. Necesitamos abandonar el pecado, porque Dios te espera, porque Dios te ama. Dios, aún en su grande misericordia, aún todavía en el tiempo de gracia, el Señor te está llamando, el Señor te está invitando. Dios todavía con sus manos extendidas espera que el pecador regrese, retorne una vez más. Si podemos ver el cuadro de la bienvenida, un cuadro conmovedor. El hijo pródigo ni aún soñaba que su padre lo amaba tanto, y que por eso estaba esperando. Por fin llega el hijo pródigo. El hijo pródigo se acerca rendido, agotadas sus fuerzas, harapiento y descalzo. Pero el padre no se fijó en estas cosas. El padre no se fijó en la manera que iba este hijo pródigo, sino que se abalanzó y, abrazando a su hijo con lágrimas, las lágrimas de los dos se mezclaron. El padre inmediatamente dice: quitémosle estos trapos y pongámosle un vestido de gala. En esta mano que ha cometido tantas faltas, pongámosle el anillo de oro, y en estos pies que lo llevaron tan lejos de su padre, pongámosle nuevos zapatos. Porque era fiesta, era alegría. Cuando aquel hijo regresó, porque el padre estaba atento, y él decía: ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo allá, perdido en el mundo? Él cada mañana, cada tarde, cada mediodía salía a ver, su vista hacia los lados. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Cuándo regresará mi hijo? Y él decía: yo sé que mi hijo va a regresar. Yo sé que mi hijo está vivo todavía. Yo amo tanto a mi hijo que un día se fue. El Señor en su grande misericordia te espera, estimado amigo. Tú que has fracasado en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Tú que abandonaste tu privilegio. Tú que un día predicabas la palabra de Dios. Te
paraste enfrente de un púlpito. Tú que alzabas la mano al cielo y decías: es que Dios es mi Dios. Tú que dirigías los cultos, tú que tenías una perseverancia constante, hoy te estás alejando. Hoy te has enfriado espiritualmente. Hoy has permitido que el enemigo robe el gozo. Regresa pronto. Toma esa actitud del hijo pródigo en esa reflexión. Debes volver en sí. Debes decir: iré a mi Padre. Debes reconocer y confesar tu actitud, porque de esa manera habrá una transformación completa. La Biblia nos dice que los ángeles se gozan en los cielos cuando un pródigo se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Así como para el hijo pródigo todo se tornó nuevo, así Dios actúa una transformación completa en el pecador que se vuelve a Él. Pablo dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo, tal vez te encuentras lejos de Dios, viviendo en la impureza, bajo el dominio del pecado, de Satanás, de este mundo y de sus bajas pasiones. Eres ni más ni menos que un hijo pródigo. Te digo en el nombre del Señor Jesús que Dios te está esperando y quiere perdonarte y recibirte como a un hijo. Ven a Él, ven con humildad. Confiesa tus pecados, con firme resolución abandona todo pecado, vuelve a Dios sin demora. Si así lo haces, Dios te dará una nueva vida y serás transformado completamente. Tu encuentro será tan feliz que nunca te pasará. Nunca pasará ese gozo, esa paz, esa felicidad. Hazlo en este momento. La invitación es para que lo hagas. Doble tus rodillas, incline tu rostro y pida al Señor perdón. Que Dios te recibe en esta hora. Amado Dios, una vez más hemos llevado la meditación de tu palabra. Y espero, Señor, que este cuadro del hijo pródigo se convierta en reflexión y arrepentimiento. Y si hay alguien que está doblando rodillas y reconociendo y te recibe como el único y suficiente Salvador de su alma, recíbelo, Señor. Perdona sus pecados. Lávalo con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. No importa cuál sea su situación, su estado, no importa el pecado que haya cometido, sean rojos, sean negros, la sangre preciosa es suficiente para limpiarlo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.